acá en lo oral y lo caudal estamos viendo las regiones donde están las células superficiales de Cajal, que son los marcapasos, ¿no? Es el marcapaso del movimiento. Esta zona del fondo es una zona complaciente. ¿Por qué se le llama oral? Porque justamente es la que va a distenderse para que ingrese la comida, se va a relajar. Y justamente en la fase oral, en la fase de masticación, empieza a estimularse el estómago para secretar el ácido y para relajarse y recibir. Eso se conoce como una relajación receptiva. La relajación receptiva entonces está vinculada con la porción oral del estómago y vamos a ver la inervación que lo rige. La parte más baja se conoce como bomba porque es donde se va a contraer el estómago para tratar de aplastar, comprimir, fraccionar, dividir ese bolo alimenticio que ha descendido al estómago. Entonces, aquí se dilata y lo recepciona, y aquí se contrae para moler, ¿no? Y esto se logra gracias a estas capas. Miren, la capa músculo longitudinal, la capa circular y más internamente la capa oblicua, ¿no? Las tres cubiertas musculares que tiene el estómago. ¿Quién controla el movimiento del estómago? ¿Quién dice al estómago cuándo te debes mover, cómo no te debes mover? Bien, tenemos básicamente tres niveles. Ya hemos hablado del biogénico, ¿no? Decíamos que el músculo liso se mueve por sí solo, regula su propia contractilidad, pero que está a su vez regulado por otros niveles. Uno de ellos es el sistema nervioso entérico, que junto con el sistema nervioso autónomo forman la vía neurogénica, y también la motilidad está regulada, en el caso del estómago, por sustancias paracrinas y endocrinas, sustancias que son secretadas por células aledañas para estimular el movimiento o para detener el movimiento. Cuando estas estructuras ordenan el movimiento del estómago, el estómago se va a mover en fases. Una primera fase, lo que llamábamos la relajación receptiva, que es que esa región oral del estómago se prepara para recibir el alimento relajándose. Luego la mezcla y digestión, que ya son contracciones que buscan aplastar el bolo, reducirlo a su mínima expresión y también a mezclarlo. Y finalmente una fase de vaciado gástrico, es decir, cuando ya la comida está líquida, se contrae para expulsarlo a través del píloro hacia el duodeno. Y en ese momento comienza una fase adicional de interacción entre el antro pilórico y el duodeno, que son los que finalmente regulan el vaciamiento gástrico. Estas fases están relacionadas con el alimento, pero a su vez estos alimentos van a provocar en el movimiento gástrico dos patrones distintos. Entonces, el estómago se va a mover de una manera distinta cuando comemos que cuando no hemos comido. Es decir, hay un patrón postprandial y un patrón interprandial. En cuanto a la fase de relajación receptiva, que ocurre aquí, disminuye la presión y aumenta el volumen. ¿Qué pasa si yo tengo un globo de 1 litro y le meto aire? El globo va a ser complaciente, va a seguir recibiendo el aire, pero para eso, ¿qué va a hacer? Va a tener que distenderse. Pero al mismo tiempo que se distiende, va a almacenar más volumen o más aire en un volumen que no crece a la misma velocidad. Por lo tanto, la presión interna va a aumentar. Ese aumento de presión con distensión es el resultado de esta relajación receptiva. ¿Y qué tanto puede
puede aumentar el volumen de esa porción del estómago hasta 1,5 litros. O sea, podemos comer bien, ¿no? ¿Cuánto comen ustedes en un almuerzo? ¿Han calculado el volumen? Un plato de sopa, por ejemplo, ¿cuánto tendrá? ¿200, 300 centímetros cúbicos? 800 mililitros un plato. ¿Volumen o gramos? Volumen. Ah, 15 por... Lo que la sopa que hay en tu plato cabrá en esta botella. Un poco más, ¿no? Entonces estamos hablando de más de medio litro. Más de medio litro. ¿Sí? Luego tu segundo. El volumen de su segundo, ¿cuánto tendrá? ¿Cabrá en una botella? No. Solo el arroz. Más de medio litro, un poquito más que la sopa. Y el vasito de agua con el que acompaña, ¿cuánto tendrá ese vasito de agua? Los más pequeñitos, 200 centímetros cúbicos, los medianos 250 y los familiares hasta medio litro, ¿no? Y si comes con tu gaseosita de medio litro, estás que medio litro. O sea, estás llegando más o menos a 1,5 litros de alimentos por día, lo que ustedes están comiendo normalmente. Esa es la capacidad de recepción. Por eso, cuando se exceden, incrementan la presión. Incrementan la presión y eso puede generar alteraciones en el esfínter esofágico inferior. Entonces, la porción oral del estómago llega a ese tamaño. Ahora, ¿el estómago puede llegar a recibir más naturalmente sin complicaciones? Yo puedo entrenar mi estómago para recibir 2 litros, 2,5 3. No, sí, el estómago crece. El estómago crece. Cuando tienes mentalidad de gordo, tu músculo va a crecer siempre, tu estómago va a crecer siempre. O sea, come, va a crecer. Esa es la técnica que utilizan, bueno, parte de la técnica que utilizan para fabricar, entre comillas, a los peleadores de sumo. Los peleadores de sumo comen bastante y tienen un estómago muy grande. En las personas que han hecho cirugía, la famosa manga gástrica, se achica el estómago y bajan tremendamente de peso. Su dieta no pasa de 2 cucharadas de algún cereal, bajan de peso bastante, pero si vuelven a los hábitos, vuelven a comer, mantienen su hábito de alimentación, vuelve a crecer. Por eso es que esa operación no es para todos. Esa operación, si quieres mantenerla con éxito, primero pasa por una evaluación psicológica del paciente. ¿Cuál sería mejor? ¿La lipo, la liposucción o la manga? Es como que me preguntaras qué es mejor, el dólar o el sol. Ninguno de los dos sería mejor. No hay mejor ni peor, sino qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿La lluvia es buena o es mala? Depende, ¿no es cierto? En algunos lugares será muy buena porque permite sacar cosechas y en otros lugares será muy mala porque te inunda las cosechas. Igual, la manga gástrica, la liposcultura, liposucción, tiene sus indicaciones. Ambas cumplen su función, depende de qué necesitas, ¿no? Si tu problema es acumulación de grasa sin gran ingesta, la liposcultura te va a funcionar. Pero si tu problema es sobreingesta, más que un descuido, esa sobreingesta, la única forma de reducirla es reduciendo el volumen del estómago. Pero como decía, vuelve a crecer si es que tus hábitos no mejoran. Entonces, la mentalidad de gordo es la que hay que cambiar. Esa mentalidad de gordura para que puedas participar de una manga grande. Entonces, esta relajación receptiva es básicamente un reflejo. No es algo que lo pensamos, simplemente llega la comida y por reflejo se activan mecanorreceptores que invitan a la relajación de ese músculo. Y ahí participa en gran cantidad este péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Es uno de los primeros en participar. Si es que nosotros cortamos el vago, ya no hay relajación receptiva. Eso demuestra que netamente es una función dada por esta inervación parasimpática, básica para iniciar la alimentación. Aquí tenemos un esquema que nos da este sería el núcleo dorsoventral del vago. Vean cómo sus fibras a través de estos inhibidores
que es el BIP y el óxido nítrico, relajan el músculo de la región oral. Pero también la distensión del duodeno genera la producción de óxido nítrico y del BIP, que también genera la relajación. Entonces hay dos vías. Esta relajación es la que permite que se almacenen los alimentos aquí. Y por otro lado, la estimulación de la acetilcolina hace que la relajación acá disminuya, se pone un poquito más tenso, listo para la contracción. En verdad me preocupa. A ver, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Quieres estar en la clase o no? Porque no es obligatorio. Y si quieres estar, ¿por qué te vas? Son como 3 veces que te has olvidado. Soluciona el problema y si deseas regresar, por favor, ya no salgas. Si no deseas regresar, no te obligo. Vean cómo las señales van a estimular esta porción y es el vago, como les decía, el que genera ese reflejo. También participa la colecistoquinina. Cuando llega la comida acá, inmediatamente se dispara para provocar esa distensión y evitar que el estómago siga vaciando, ¿no? Se relaja acá, se detiene para que no siga vaciando y no siga recibiendo más comida, porque es importante que todo esto que pasó aquí es sumamente ácido, acá tiene que alcalinizarse. Si llega esto, necesito un tiempito para alcalinizarlo, necesito un tiempito para mezclarlo con el jugo pancreático. Entonces no me puede seguir enviando, tengo que bloquearlo. Eso va a ser la colecistoquinina. En la segunda fase de mezcla y digestión, esto ya ocurre más hacia abajo, en la porción caudal del estómago, esa partecita que se contraía, y lo que va a buscar es que a través de la contracción propulsar el contenido contra el píloro. Pero el píloro está cerrado. Entonces, si me empujas contra el píloro, choco y regreso. Me vuelves a contraer y me vuelves a empujar. Y en cada golpecito de eso me voy partiendo, ¿no? Me voy partiendo, me voy hundiendo. Eso es parte de este proceso de mezcla y digestión. ¿Digestión por qué? Porque se fracciona. Y en cada ida y venida estoy mezclando los nutrientes con el jugo gástrico. Importante aquí entonces es la contracción del píloro para que haya ese golpe, ¿no? Y las ondas lentas en la parte caudal son las que mantienen ese ritmo, entre 3 a 5 por minuto. Sobre eso es donde se instalan las espigas y permite la contracción y el empuje. Vamos a ver en esta gráfica, miren cómo lo pasa. Hay una propulsión primero, es decir, un empuje. Se contrae esta porción, el alimento choca contra el píloro. Luego, cuando está así contraído, todo esto, acá se está contrayendo la capa circular, ¿no? La capa circular, como una contracción. Y aquí se contrae la circular y la longitudinal en este pedacito y lo aplasta. Tritura. Y luego, esta porción más distal se contrae y empuja nuevamente para allá. Y luego se repite el ciclo. Y están dando vueltas y vueltas. ¿Cuándo para el ciclo? Cuando estas partículas toman el tamaño de 1 milímetro. 1 milímetro. Cuando las partículas tienen 1 milímetro de diámetro, ya está lista para que pasen al duodeno. Entonces se abre el píloro y pasa. Mientras no tenga esa medida, se mantiene. ¿Cómo se daba cuenta el estómago que estaba a 1 milímetro? No recuerdo. Sí, ¿cómo se da cuenta? Interesante pregunta. Pues un tema de tesis, ¿no? No lo había dicho, pero no lo había dicho, pero ¿Cómo se da cuenta? no recuerdo. Las moléculas que interactúan con estas partículas buscan agruparse alrededor de la molécula, ¿no? Y eso significa una cantidad determinada. Si logran coger la molécula completamente, es una señal de que ya está óptima para poder pasar, ¿no?
Hay excepciones en las cuales pasan moléculas de más de un milímetro, pero son excepciones. Y cuando veamos en la clase vamos a explicar por qué pasa esas moléculas más grandes. Pero aquí la idea es que pasen de un milímetro, y eso explica por qué razón la digestión toma tiempo y por qué los alimentos más crudos demoran más en digerirse, porque su fraccionamiento es más lento. Y los alimentos más procesados se absorben mucho más rápido. Por ejemplo, estuvo de moda, no sé si todavía sigue de moda, tomar los famosos batidos proteicos, o infla y no sé qué otras cosas más había por ahí, que se supone que dan vitaminas y todo. Bien. Lo bueno de esos batidos es que te nutre, sí, efectivamente llega, se absorbe rápidamente la proteína y te nutre. Pero ¿qué pasa? Al llegar, el estómago ya no trabaja, porque ya está fraccionado. El intestino mecánicamente ya no trabaja, porque ya está fraccionado. Entonces, el tiempo de permanencia del nutriente en el tubo digestivo es más corto. ¿Y qué pasa cuando yo como mi segundo, mi sopita, se estira y hay el fenómeno de saciedad? Estoy lleno. Mientras esté lleno, yo no quiero comer. Pero si tomo mi batido, te va a dar hambre después, porque se vació tu estómago, ya no hay el estímulo de saciedad, ya se metió todo, ya pasó. Entonces, por eso es que a los pacientes diabéticos, por ejemplo, que sabemos que no pueden comer muchos carbohidratos, tratamos de generar sensación de llenura pidiéndoles que coman más ensaladas. Porque les cuesta más. Demora un poco más en digerir, genera volumen, da saciedad. Por eso el platito ideal de un diabético es medio plato de ensalada, un cuarto de plato de una proteína y un cuarto de plato de un carbohidrato. Pequeño. Yo cuando era pequeña y entrenaba en madrugada, de desayuno nos daban de comer, bueno, no era comer, pero nos daban para como unos polvitos que lo teníamos que consumir y solamente con eso ya teníamos el Sí, pero lo que pasa es que en el deportista, cuando va a entrenar, ¿recuerdan lo que decíamos cuando había que distribuir la sangre? El tubo digestivo es ricamente inervado. Cuando empieza a trabajar necesita mucha sangre, se lleva entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco. Entonces, si yo estoy tu desayuno normal, toda tu sangre va a estar en el estómago y en el intestino. Ya no hay sangre en los músculos. Te echas a correr y empiezas a calambrarte, te cansas, te fatigas. Entonces, yo quiero darte energía rápido para que tu músculo se mueva, pero no quiero enlentecer tu tubo gástrico para no jalar sangre ahí. Entonces, te doy los batidos. En la federación utilizamos el Telegram. Tenemos otra secuencia. Fíjense ustedes cómo en esto es más detallado que en el anterior. Vean el contenido gástrico. Hay una contracción en A, luego hay una contracción en B y el A empieza a moler. Luego una contracción en C para empujar todo. Cuando esto ya mide menos de 1 milímetro, se abre el píloro y pasa, ¿no? Luego se cierra el píloro y vuelve a iniciarse todo el fenómeno. En esta contracción más cercana al cuerpo del estómago, vean que va a haber un reflujo. Y justamente para que sea más eficiente la molienda, se da esta contracción y esta otra. Esta, cuando se contrae, ya no hay reflujo, todo se queda ahí y se mueve más fácilmente. Entonces, siempre la circular es la que va a cerrar, a sectorizar esta contracción para la molienda, ¿no? La oblicua en el estómago lo cierra, lo tuerce y lo mueve. El vaciamiento ocurre tiempo después de que ha ocurrido toda esta mezcla, toda esta combinación, esta molienda, y usualmente no es un valor absoluto, usualmente toma 3 horas para hacer el vaciamiento completo del estómago. Pero esto va a estar motivado, el tiempo va a estar motivado por la calidad del alimento. Los alimentos más grasosos harán que el tiempo se extienda más. Los alimentos ricos en proteínas hacen que el tiempo se extienda más. Entonces, ¿qué le conviene a un paciente con una gastritis? Comer su carnecita sancochada
o comerse una ensalada o unas papitas sancochadas. Ensalada. ¿Por qué? Porque el ácido va a poder funcionar con más tiempo. O sea, No hay proteínas ahí, lo estás desnutriendo. pero el problema es la gastritis, ¿no? Ya. Ah, claro. Sí, sí, sí. Tiene que haber. Claro. Ok. La carne al ingresar al estómago va a necesitar más tiempo para digerirse. Y si necesita más tiempo, ¿qué va a pasar con el ácido? Va a haber más ácido. Va a dañar más tiempo la mucosa del estómago y es peor. Entonces a ellos no les permitimos comer carnes rojas. Si quiere comer, si debería comer, que sea la carne de pescado, que es de más fácil digestión. Hay alimentos que jalan más ácido, que estimulan más la secreción de ácido. Y dentro de ellas tenemos las carnes rojas, la albahaca, la espinaca, también son secretagogos. Por eso es que se les pide nada de arroz verde, tallarín verde, ¿no? Nada de tomate. Lo hizo peor porque no las grasas. La actividad motora postprandial o prandial. ¿Qué pasa cuando uno ha comido? ¿Cuál es el patrón? ¿Recuerdan? Hablaba un patrón prandial o postprandial y un patrón interprandial. ¿Cuál es la actividad motora que ocurre ahí? El estómago se va a adaptar al contenido, lo que decíamos, lo primero, la relajación adaptativa. Mientras que el intestino delgado va a interrumpir su complejo motor. ¿Cuál es el complejo motor? Cuando vemos el intestino, es un cambio en el potencial de membrana que hace que el músculo tenga como una ráfaga de contracción y barre todo. A los 90 minutos otro, a los otros 90 otro. ¿Qué objetivo tiene? Limpiar el tubo digestivo. Asegurarse que ese poquito que ha quedado en el duodeno pase el yeyuno, pase el hilo, pase el colon. Como hace el movimiento primario en el esófago, que baje todo igualito. Entonces se inhibe para que pueda el estómago poder enviar la comida. En la parte más distal del estómago, este patrón también se detiene y ocurren estos estímulos de marcapaso gástrico, ¿no? Que son fenómenos que hacen que la curvatura mayor empiece a contraerse y más o menos se desatan contracciones lentas de 3 por minuto. Una contracción, pasa otra, más o menos cada minuto una contracción. Y doctor, esto es después de comer. Después de comer. Después de comer. ¿Profesor, esto considera algún movimiento que se pueda sentir hasta No. los sonidos? No, son movimientos. Los sonidos sí se pueden sentir si es que tu comida ha tenido mucha mezcla de sólidos con líquidos. Hay personas que comen con agua, ¿no? Bocada de su segundo y agüita. Hay otros que terminan de comer y recién toman su agua. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor? No hay ninguna diferencia significativa. Se intentó decir en algún momento que no era bueno comer con agua, porque al tomar el agua estaríamos diluyendo el ácido, ¿no es cierto? Entonces ese pH que debe estar bajo se sube un poquito y no ayudaría a digerir bien. Pero se han hecho estudios, se ha demostrado de que no es así, no te baja, no te reduce la acidez. No tiene una influencia específica en comer. Más bien, esta asociación de comer y beber tiene más relación con hábitos alimenticios y comodidad. Por ejemplo, algunos de nosotros salivamos un montón. Y eso me lo cuentan los odontólogos, ¿no? Ellos cuando tienen un paciente, paciente que ni bien abre la boca está salivando, tiene que estar succionando. Otros que nada de salivación. Entonces, imagínense, el que tiene poca saliva cuando come va a necesitar agua, ¿no? Va a necesitar agua. El que tiene bastante saliva probablemente no. Ahora, ¿quién es el que va a tener un montón de saliva cuando come? ¿El que está estresado o el que está tranquilo? El que está tranquilo. El que está tranquilo. El que está estresado no tiene saliva, come agua. ¿Ustedes cuando van a comer, comen estresados o tranquilos? Depende del día. Depende, si tienen un examen o no. Es
Entonces, ¿No hay cómo? entonces no hay problema de comer y beber agua, porque nos dicen que también ayuda a que la comida se fermente, la digestión más lenta. Sí, como te digo, se argumenta mucho ese tema, pero No está demostrado. está demostrado que no. No hay No ningún problema. A ver, levanten las manos quienes tienen el hábito de comer y beber. Comer y beber. Listo. ¿Tienen alguna molestia? Ninguna. ¿Quiénes tienen el hábito de comer y luego beber? Levanten la mano. ¿Tienen alguna molestia? Todos felices y contentos. No sabemos. No sabemos en realidad. ¿Qué no sabemos? O sea, si hay alguna molestia, puede ser a corto plazo o a largo plazo. ¿Conversamos de esto en 10 años? Puede ser. Es una broma. No, es que en la práctica veo pacientes a quienes les pregunto, ¿no? ¿Y siempre ha sido así? Sí, siempre, doctor. ¿Y alguna molestia? Es más el hábito, las costumbres y la preferencia. Hay quienes secretan más, secretan menos, hay quienes comen más estresados que otros, hay quienes comen más reposados, más relajados. Tiene que ver con eso, pero no hay una asociación firme que te diga es mejor con o es mejor sin. Lo importante es que el paciente se dé el tiempo para masticar bien, para triturar bien, hacer buena mezcla, llegue al estómago y haga su reposo, ¿no? Aquí, en este fenómeno en el patrón postprandial, es importante esta acción coordinada entre el antro y el duodeno, que justamente es esa interacción lo que permite el paso del duodeno de solamente 1 a 4 milímetros por contracción. Es decir, cuando el corazón ya molió, cuando el estómago ya molió, va a haber esa contracción que va a empujar, y el duodeno, cuando detecta que estas partículas son pequeñitas, se va a abrir y va a pasar el contenido gástrico. Pero el contenido gástrico que pasa tiene este volumen, que más o menos es el equivalente a una cucharita de té. Solito pasa. Entonces, no vayan a pensar que el estómago se llenó con 1,5 litros, se mueve, luego se abre y pasa todo. No es como una lavadora. Va a ir pasando de a poquitos. ¿Para qué? Para que le dé tiempo al duodeno de alcalinizar el contenido gástrico. Si no lo alcaliniza, las enzimas pancreáticas no se van a activar. Recuerdan que el tripsinógeno se activa con un pH alcalino. Y una vez activado, activa la quinatricina, la descarboxilasa, lo va activando toditos. Entonces necesita eso. Si no logra alcalinizar, no se produce ese fenómeno. Por eso necesita tiempo y necesita pequeños volúmenes, ¿no? De 1 a 4. Ahora, si la concentración de carbohidratos, grasas o proteínas es alta, entonces estas contracciones hacen que se cierre el píloro para que no entre demasiado al duodeno. Regulan. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay mucha grasa y no estoy preparado para emulsificar toda esa grasa? Se va a pasar un poco, va a alterar la concentración. Si la grasa no se mezcla, va a haber zonas de mayor concentración, zonas de menor concentración, no va a poder actuar las enzimas. Entonces lo va regulando el pasaje de acuerdo a las concentraciones de nutrientes. Y esto hace que el proceso digestivo en el estómago tome más tiempo. Por eso es que mientras más grasas hay, más proteínas hay, más lentamente se digiere. Ahora, ¿qué pasa en los tiempos actuales? Comes tu almuerzo normal, como siempre, pasó 2 horas y sientes ya que bajó un poquito. Y picas algo, se vuelve a llenar. Pasan 2 horitas, sientes que bajó un poquito y picas otra cosa. Al final dicen, no, la ansiedad me hace comer. Pero terminan con el estómago lleno todo el día. Se altera este patrón. Ya no hay un patrón interprandial, porque todo el tiempo estás comiendo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? El estómago está permanentemente expuesto al ácido clorhídrico.
y por más defensa que haya, va a terminar haciendo daño. Eso sí está mal. Por eso es que no es recomendable comer entre comidas, ¿no? Comer muy seguido, sobre todo chatarra, ¿no? Que es lo que más estimula la secreción gástrica. ¿Y qué pasa para que el estómago pueda vaciarse, para que la cantidad de contenido gástrico se vaya generalmente? Aquí el vaciamiento de líquidos es exponencial, es decir, se abre la compuerta y el líquido sale, pero así, en mancha. Mientras que los sólidos es lineal, es más lento. Por eso es que cuando nosotros tomamos líquidos y sólidos, los líquidos se absorben más rápido y nos hidratamos más rápido que absorber nutrientes. El agua se absorbe mucho más rápido. Por eso cuando haces deporte y necesitas hidratarte en pleno deporte, no te dan una limonada, que te dan primero agua sola. El agua se absorbe sola. Pero el agua sola no es negocio, pues. ¿Quién gana con el agua? Nadie gana con el agua. Entonces, si le pongo al agua un colorcito anaranjado, un colorcito azul, ¿no? Ya digo que tiene una propiedad maravillosa. Si encima le digo que le voy a poner sodio, cloro, la cosa cambia. Entonces ya se vende como un producto de buen negocio, ¿no? Como un rehidratante. Pero en realidad el agua es lo que te permite la absorción más rápida. Entonces, ahora, este fenómeno de vaciamiento, como les decía, está regulada por esta interacción entre el antro y el duodeno. El antropídolo y el duodeno forman una unidad funcional, la unidad funcional antropidóica, que es mediante las combinaciones de la colecistoquinina, del BIC y del DMO, van a hacer que se abra o se cierre para el paso. Aquí es importante que esa velocidad de vaciamiento esté regulada. ¿Y quiénes participan en estos elementos? Los nervios, ya sabemos quiénes son: el simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico. La regulación hormonal, el péptido vasoactivo, la gastrina, la colecistoquinina, la regulación por las características de la dieta, es decir, las grasas y las proteínas. Entonces, si nosotros queremos intervenir en el vaciamiento gástrico con nuestros pacientes, yo puedo actuar acá primero. Actúo primero acá. ¿Cómo? Regulando las características de la dieta. Yo quiero que mi paciente se sienta liviano rápido, que no se quede con la comida ahí porque tiene una dispepsia o porque tiene una gastritis. Entonces le daré primero alimentos físicamente pequeños, ¿no? Fraccionados, partidos o licuados. Y le quitaré el componente grasoso o le quitaré el componente proteico para que pueda ser digerido más rápido. Lo contrario sucede si yo lo que quiero es que la comida no pase tan rápido al cuerpo. Si yo quiero que el alimento se vaya absorbiendo de a poquitos. ¿Y en quién tendría yo esa intención? ¿En los diabéticos? En los diabéticos, claro. No me conviene que los diabéticos absorban la glucosa tan rápido. Tiene que ser lentamente. Entonces le tengo que dar carbohidratos complejos que requieran digestión. Se van digiriendo en el estómago, pasan 4 mililitros, pasan otros 4, pasan otros 4. Y cuando llega al duodeno se va absorbiendo de a poquitos. Y al absorberse de a poquitos, la poca insulina que hay lo puede rubricar. Pero si de golpe le pongo un montón de glucosa, la glucosa va a empezar a dar vueltas y va a ser hiperglicemia. Entonces, en ellos preferimos carbohidratos complejos. Por eso hay algunos especialistas extremistas que dicen que en casa de un paciente diabético no debería existir una licuadora. El diabético debería consumir alimentos enteros o trozados. Nada licuado. Lo licuado, ya saben ustedes, no se queda mucho tiempo acá. Pasa rápido y se absorbe. Y tampoco alimentos simples, como el azúcar. En vez del azúcar, una papa. La papa demora más en transformarse en glucosa. ¿Cómo actúan? Decíamos, reflejos nerviosos, hormonales y regulaciones por la dieta. Los reflejos nerviosos, primero, aparecen por la presencia del alimento. La presencia del alimento en el duodeno genera un reflejo nervioso. Estos reflejos nerviosos van a hacer que a nivel
del duodeno y del estómago comienza el vaciamiento. Todos estos reflejos van a inhibir la actividad motora antropilórica, es decir, calma, no te muevas, quédate quieto. Y aumentan el tono del esfínter pilórico, lo cierran. ¿Para qué? Para que no siga pasando. Pasó un poquito, se activa el reflejo, se cierra el esfínter para yo poder controlar el poquito que ha pasado. Lo alcalinizo, una vez que lo alcalicé, ordeno para que se abra y vuelve a entrar otro poquito. Y así voy regulando la entrada hacia el duodeno. Al retraso del vaciamiento. ¿Qué agentes estimulan este fenómeno? El pH del quimo. Es decir, pasó el quimo al duodeno con un pH de 3. Este pH hace que el duodeno envíe un mensaje para que el píloro se cierre. Ya no me pases más. La distensión del duodeno. Pasó el alimento, se distendió el duodeno, cierra el píloro. Osmolaridad. Hay mucha concentración proteica, decíamos las carnes. Pasa una gran osmolaridad, cierra el píloro. Y así la irritación duodenal por efecto de los nutrientes y algunos productos que salen después de haberse degradado las proteínas y las grasas pueden también bloquear eso, ¿no? Entonces, básicamente, la regulación antropilórica lo que busca es retrasar el vaciamiento, controla el vaciamiento, abre la compuerta para que vaya entrando lo suficiente para poder neutralizarlo. Tenemos entonces estas 3 vías, una vía directa desde el duodeno hacia el estómago y tenemos una vía a través de estos nervios extrínsecos que son los ganglios simpáticos y parasimpáticos y esta vía a través de los nervios vagos hasta el tronco encefálico, acá arriba, ¿no? Como vimos en el gráfico anterior. Y la otra regulación es la regulación hormonal, donde participa mucho la gastrina. Decíamos que la gastrina era secretada por las células G de gastrina, y que se libera cuando hay una distensión. Tensión se libera. ¿Y qué cosa hace la gastrina? Lo que va a hacer es irse a la célula parietal para que se produzca más ácido. Va a aumentar la acidez, ¿no? Y por otro lado, la colecitoquinina, la secretina y el PIP que hemos conversado, que tienen un efecto de cierre del píloro, relajación del ODI y contracción de la vesícula, ¿no? La colecitoquinina hace que salga la bilis al duodeno, se relaje el ODI para que pueda pasar y cierra el píloro para que todo se quede ahí, se emulsifique, ¿no? Ya, esto es para su hora de almuerzo, para que se desestresen, lo revisan con calma. Y regulación de las características de la dieta es el tercer componente. Vean ustedes cómo cuando la comida tiene mucha densidad calórica o cuando hay mucho volumen de ingesta o cuando el tamaño y la velocidad de las partículas son grandes, como las proteínas y las grasas, pues aumenta el tono, y cuando la velocidad de vaciamiento gástrico disminuye, también aumenta el tono, ¿no? Se regula este paso de la comida del estómago al duodeno. Entonces la dieta tiene mucho que ver, de ahí que exista toda una carrera de nutrición. Aunque no sé, al final lo confunden al paciente que va a bajar de peso y sale subiendo. ¿Se imagina a un nutricionista que no sepa cocinar? ¿Se imagina a un pediatra que no tenga hijos? Sí. ¿Confiaría? No. Sí, depende. ¿De qué? Pero tienes experiencia. La realidad te dice que más tienden a desconfiar que a confiar. Por eso nunca digas a tus pacientes si tienes hijos o no, o si eres nutricionista, ¿no? Porque tiene esa tendencia, ¿no? Nuestra idiosincrasia es así. Es más, yo veo a un paciente con obesidad, con un síndrome metabólico, y le doy consejos. ¿Qué va a pensar ese paciente? Este no sabe qué dice porque yo estoy gordo, no se cuida, ¿no? A mí me pasó algo curioso. Estaba en el consultorio, el paciente viene porque tenía una gastritis, que estaba mucho al trago,
Y le digo, pues no consuma esto, le digo, las gaseosas no prohibidas, no hacen daño. Pasa la consulta y creo que 2 o 3 días después estoy en el consultorio y no había gente, estaba todo cerrado, así que me fui a la tiendita y pedí una gaseosa. Estaba tomando la gaseosa y pasa el paciente. ¿No? Dicen que a ¿cómo se llama este hindú que fue el abanderado? Gandhi, ¿no? Gandhi. Cuenta la historia de que una madre se acercó a Gandhi con su hijo para pedirle a Gandhi que por favor le dijera a su hijo que no coma azúcar, porque él agarraba la azucarera y se comía el azúcar y le hacía daño. Entonces este pandita le dijo a la señora, tráigalo en 2 semanas. La señora se fue, regresó en 2 semanas y trajo al niño, le digo, vengo para que le diga, ya. Entonces Gandhi dice, mire hijo, no comas el azúcar, es dañino, te va a afectar tu salud. ¿Me promete que ya no vas a comer? Ya no voy a comer, perfecto. Y la mamá se queda mirando y le pregunta, pues, si es todo lo que le iba a decir, ¿por qué no se lo dijo hace 2 semanas? Y Gandhi le responde, lo que pasa es que hace 2 semanas yo también comí azúcar. Para que una sugerencia, una recomendación tenga mayor impacto, tú tienes que vivir esa recomendación. Entonces, si no lo vives, por lo menos ocúltalo, ¿no? Para que el paciente no se entere. Y en patrón interdigestivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estamos comiendo? Lo que va a ocurrir aquí primero el inicio, ¿no? Es cuando los alimentos ya fueron evacuados del estómago y por ahí puede quedar una partícula que no sea digerible y aparece el patrón interdigestivo que va a tener como finalidad hacer que el paso de todo lo que quedó en el estómago duodeno como una especie de desagüe, ¿no? O sea, ya todo lo que era aprovechable ya te lo di, pero me ha quedado este rastrito, te lo paso. En esos casos, el duodeno te acepta 2 milímetros. Ya no te pide que lo partas más, ya no sirve, ya pasa, por igual se lo va a eliminar. ¿Qué características tiene esta fase? Primero, hay una pequeña actividad tónica, es decir, el estómago está ligeramente contraído para poder mantener ese ritmo. Y hay una secuencia de fenómenos que son estas 3 fases. En la primera fase hay una ausencia completa de movimiento, dura unos 40 minutos, es decir, se pasó los últimos 4 milímetros de comida, pasan 40 minutos de inactividad. Y luego hay una contracción escasa, irregulares, que más o menos dura unos 30-40 minutos. Y en la tercera fase ocurre una frecuencia de contracciones más o menos 3 contracciones por minuto. Es más intensa y dura 10 minutos. Cada onda lenta aquí en esta fase va a ir seguida de una despolarización completa, es decir, una contracción mayor de ese músculo que se va a ir hacia el fondo y es la que va a propulsar todo. Entonces, si sumamos, más o menos tendríamos 90 minutos. Entonces, cada 90 minutos nuestro estómago estaría repitiendo esta secuencia con la finalidad de limpiarse. Ahora, ¿qué pasa si comí y a la hora, o sea, estoy aquí a la hora, ¿no? Pasaron 40 más 20, estoy aquí todavía, estoy comiendo. Se anula la fase interdigestiva y vuelvo a la fase digestiva. Entonces ese estómago nunca se limpia. Come, ¿no? Entonces, vivir sano, vivir bien es cuidar tu órgano comiendo regularmente y evitando las comidas interpaviales, ¿no? Cosas que no evitan eso sería simplemente el agua, supongo, ¿no? El agua puedes ingerirla libremente, no te genera mayor tiempo en el estómago. Es más, el estómago absorbe agua. Y masticar algún tipo de chicle en la boca. Todo es saludable porque estimula la fase oral, estimula la secreción gástrica y el estómago nunca recibe comida. O sea, el ácido se queda ahí. La masticación estimulaba la secreción gástrica. Si hay secreción gástrica y no llega comida porque el estómago, porque el chicle te lo quedas ahí, ni siquiera se lo das, el ácido se empieza a comer tu estómago.
O sea, no es saludable, chico. Y además de que te produce más tendencia a gastar y te produce fatiga más repentina, una serie de complicaciones. Y doctor, ¿qué sucede si nunca se limpia el estómago? ¿Qué podría traer? ¿Qué consecuencias mayores? Limpiar entre comillas, ¿no? Limpiar entre comillas. Lo que hace este movimiento es asegurarse de que todos los restos alimentarios pasen hacia el duodeno y no quede nada. ¿Con qué finalidad? De poder iniciar un nuevo ciclo pancreático. Que una nueva ingesta llegue y pueda seguir consumiendo. Solamente en casos muy especiales se puede retener algunos alimentos, cuando hay paresia gástrica o cuando hay úlceras gástricas, se quedan detritos. Y en esos casos, estos fragmentos siguen siendo estimulantes de ácido gástrico, ¿no? Y como que estuviera constantemente digiriendo el estómago, nada. Y se daña la mucosa. Claro, es la mucosa. Y con los objetos, porque, a ver, espera, tenemos que terminar de, o sea, el antro deja pasar pequeñas porciones de pues todo, ¿no? De 1 milímetro, y tiene que terminar de hacer todo eso para que recién el objeto, que es obviamente mucho mayor, tenga que pasar. Entonces tiene que pasar más de casi 4 horas para que pueda salir. ¿Te refieres a un objeto, Una moneda, una bolita, lo típico? Ajá. Ahí ocurren algunos fenómenos adicionales, ¿no? Y ocurre el mecanismo de defensa. Obviamente la bolita no se va a digerir con el ácido, no se va a degradar o desintegrar. El obstáculo va a ser un estímulo para que la contracción sea cada vez más fuerte, más potente. Como en el intestino, cuando hay una obstrucción, el intestino busca romper esa obstrucción intentando contraerse más fuerte y más frecuentemente. Hay flujo parasimpático, estimulando eso. Y como el cierre del píloro no es un cierre tipo caja fuerte, o sea, no es tan resistente, tiene un tono que se puede abrir, con una contracción fuerte puede pasar esa bolita. Y es lo que usualmente pasa. Moneda, logra identificarla, pero ya es la activación de un mecanismo desesperado de defensa. No es fisiológico, no es algo que ocurre en el día a día. Si eso pasara, no podríamos digerir satisfactoriamente. Toda esta fisiología está diseñada para que tu digestión y tu absorción sea máxima. Aproveches al máximo tus ingresos. Retenerlos, digerirlos, gradualmente enviarlos para que se vaya continuando la digestión y finalmente la absorción. Esto es para que lo puedan repasar. Vean que es el marcapasos, se queda en el fondo. Y bueno, la bibliografía utilizada para este tema. Descansamos 5 minutos. 6.